buenos días a todos. Muchas bendiciones. Feliz miércoles. Bienvenidos a Café con Propósito, tu espacio de crecimiento, de sabiduría, de mentoría. Gracias por conectarse. Muchas bendiciones en este día. Seguimos avanzando en la serie mentalidad, desarrollando mentalidad, cambiando la mentalidad, o por lo menos, pues sé que es un proceso que no nos es fácil a todos. De hecho, puede que te sea fácil en un momento y no te sea fácil en un momento de tu vida. Va a depender de muchas cosas. Una de ellas de las que vamos a conversar hoy. Así que, pues seguimos por lo menos haciéndonos conscientes de cuál es nuestra mentalidad, por lo menos haciendo un análisis de nuestra mentalidad. Porque le dicen mitad de semana y falta poco para muchas cosas. Eso solo seguir es como, me gusta, es como, como una, como un libro de esos de Homero, de una carta de Pablo. Pero sí, sí, siempre recuerdo, bueno, voy a utilizar este comentario, gracias Jesús por el comentario, eh, para, para contar una anécdota que no me pertenece, pero me la contó el protagonista. Un hombre está en un proyecto de crecimiento, de desarrollo, de emprendimiento y tiene, por supuesto, su mentor y siguiendo los pasos del mentor, pero por supuesto, como todo proceso, tiene cierta dificultad. Y él un día se sienta desesperado porque los resultados no llegan en el momento que él está necesitándolo, por supuesto, algunas necesidades de familia, económica, eh, necesidades de varios tipos, ¿no? Y después que él dice que él está como 3 horas diciéndole a su mentor, me pasa esto, me pasa aquello, estoy eh, mm, atravesando por esto, el mentor le dice, él le pregunta, mentor, ¿qué usted me tiene que decir? De verdad necesito que usted me diga algo porque yo vine a conversar con usted porque necesito aliento y todo esto. El mentor le dijo 3 palabras que a mí me quedaron marcadas. Le dijo, hay que seguir. Y él dice que fue tan básico, pero tan sencillo y tan cierto que él dice que se le bajó todo el humo y toda la depresión. Hay que seguir. Entonces, eso es importante, hay que seguir. El tema, y yo creo que sería para hacer la conexión con esto, con qué mentalidad vamos a seguir. Quejarnos, yo creo que es algo normal, es algo que es parte del ser humano. Ahora bien, quedarnos quejando, vivir en una mentalidad quejica, eso sí puede ser un problema para nosotros. Nosotros nos golpeamos y nos vamos a quejar, es una expresión, ¿no? Pero el tema es cuando hacemos de la queja o utilizamos la queja como constructor de nuestros argumentos ante las cosas, ante nuestras situaciones de vida. ¿Ok? Entonces, allí es donde está el problema. Dale like a este video, comparte este video, comenta este video, envíale el link a todas las personas, a todos tus grupos de amigos y hasta tus grupos de enemigos, porque por supuesto los enemigos también hay que amarlos y hay que darles la oportunidad de que se desarrollen. Yo soy de los que quiero de que un corazón sano puede tener enemigos, pero un corazón sano no es enemigo de nadie. Entonces envía esto a todas las personas que puedas, a tus grupos de condominio, a tus grupos de familia, a tus grupos de estudio, de trabajo, todos los grupos que puedas, para que se conecten con la sabiduría de Café con Propósito. Gracias por estar. Por cierto, está por allí cerca de estrenarse el nuevo episodio de Sabios el Podcast, donde seguimos hablando de claves de amor que nadie dice y estuvo bueno, hablamos de la visión de la mujer acerca del amor. Así que por allí viene, estén atentos en YouTube, Spotify y en Amazon Music. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de algo que nos circunda, que muchas veces de manera muy disimulada nos envuelve y que no siempre nos conviene y es la cultura. ¿Ok? La mentalidad en gran medida está hecha de una cultura a la cual somos muchas veces ciegos, nos maneja, nos hace comportarnos de cierta y determinada forma, pero muchas veces somos ciegos a ella. Una de las cegueras que nosotros tenemos es nuestra cultura, que es lo que llamamos también que estudiamos el lenguaje, nuestras derivas culturales o discursos históricos, que son cosas que nos mueven y no sabemos que nos están moviendo. Por ejemplo, un discurso histórico
muy arraigado es el discurso de la religión. Yo viví mucho tiempo ese discurso histórico. ¿Y por qué lo llamo o por qué reconozco que fue un discurso histórico? Yo nací en un hogar cristiano y desde muy niño, desde bebé, fui a la iglesia. Pero fui a la iglesia como un discurso histórico, es decir, como parte de mi cultura, pero no como una conciencia de que eso era algo que yo quería seguir. Y está bien, dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Pero en un momento eso se convirtió o dejó de ser una simple costumbre, algo que me inculcaron, algo que me instruyeron, bro, para hacer algo en lo cual yo tenía plena conciencia de que estaba siguiendo y pude ver los beneficios de aquello que yo estaba practicando, que era ir a la iglesia. Entonces, así como ese discurso histórico, como esa deriva cultural, hay muchas culturas en las cuales nosotros estamos inmersos que no somos conscientes y esas culturas nos marcan. Y nosotros necesitamos, por eso decía el tema de que por lo menos es importante que desarrollemos una conciencia de que hay una mentalidad en nosotros, porque lo primero que necesitamos para modificar nuestra mentalidad es ser conscientes de cuál es la mentalidad que tenemos para saber si necesita o no ser modificada. Entonces, cómo podemos utilizar nuestra mentalidad para crear culturas? Una cultura, para explicarlo en palabras que para mí son palabras sencillas y fue lo que me llevó a entender un proceso tan complicado como el proceso de crear culturas. Una cultura se forma de prácticas recurrentes. Todo lo que tú haces repetidamente se convierte en una cultura, ya sea una cultura personal, una cultura organizacional o una cultura social. De hecho, como consultor organizacional muchas veces he visto que hay culturas organizacionales. Hay culturas organizacionales conscientes y algunas otras que son inconscientes. Es decir, a- a- por ejemplo, en una empresa has notado que todos se comportan de determinada forma, que acusarse unos con otros es parte de su práctica recurrente, que no comunicar algunas cosas que deben ser comunicadas es parte de su práctica recurrente, que no permitir que otros se desarrollen por temor a que le vayan a quitar su puesto de trabajo es parte de su práctica recurrente. Es una cultura, no está declarada en un papel, pero es una cultura. Ellos viven de esas prácticas y esas prácticas lo identifican. Ahora, aquí es donde cabe preguntarnos, ¿puedes tú identificar cuáles son las prácticas recurrentes que identifican tu personalidad, tu comportamiento, tu forma de mirar el mundo? Eso que llamamos cosmovisión, o que yo llamo cosmovisión, o llamamos muchas personas que estudiamos el tema. La cosmovisión es la manera en que vemos el mundo. Eso es la cosmovisión. Cosmos de mundo y visión de ver. Cosmovisión, ¿cómo veo el mundo? Es decir, desde qué ojos, desde qué lentes, desde qué silla yo me siento a mirar lo que pasa. Entonces aparece la pregunta que yo les hacía, les compartía hace unos episodios que hizo mi mentor en una sesión de mentoría. ¿Qué ves cuando ves lo que ves? ¿Qué ves cuando ves lo que ves? Es decir, cuando llegas a un sitio y miras el sitio, ¿en qué te fijas? ¿Cómo lo miras? ¿Cuál es tu mirada? ¿Lo ves con pesimismo? ¿Lo ves con formas de mejorarlo? ¿Lo ves con conformismo? ¿No le prestas atención y solamente miras y no te enfocas en los detalles? Cuando ves una situación que se presenta delante de ti, la ves como un reto que vas a vencer, la ves como una oportunidad para demostrar lo valioso que eres a la hora de resolver problemas, lo ves como un gigante que viene a destruirte. ¿Qué ves cuando ves lo que ves? ¿Cuál es tu cosmovisión de la vida? ¿Ves la vida como un espacio para tu desarrollo, para que, como digamos, como un campo de batalla donde tú vas a lograr conquistar algunas cosas? ¿Lo ves como un terreno aplanado para que tú construyas tus sueños? ¿O lo ves sencillamente como un sitio hostil donde te vas a perder y vas a ver qué pasa contigo durante ese camino? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo es tu cosmovisión? ¿Es una cosmovisión trágica? Porque muchas de esas cosas dependen de la cultura que viene formada por las prácticas que tú has venido haciendo constantemente. Yo escribí aquí algunas cosas. Escribí para hacer una diferencia. No elegimos la cultura en la que nacemos, pero sí elegimos la cultura en la cual permanecemos. Ninguno de nosotros elige su entorno. Ninguno de nosotros elige la familia en la que nace, no elige la ciudad en la que nace, la parte de la ciudad en la que nace. Y por supuesto, cuando vamos creciendo, ese entorno, esa cultura va impregnando nuestro ser, nuestra personalidad.
Ahora llega un momento en que nosotros necesitamos pararnos y decirnos, ya va, desarrollar algunos sueños. ¿Es este el mejor espacio para cumplirlos? Son estas prácticas que yo vengo, son estos lentes, porque la cultura regional, nacional, eh, digamos, continental, son unos lentes y a través de esos lentes vemos el mundo. Y con esto me refiero a que yo me hacía una pregunta. Por ejemplo, en Venezuela tenemos una región que es la región andina. Nosotros le decimos gochos por cariño, pero algunos se ofenden, pero es la región andina. Y ellos hablan de una manera muy particular, es decir, hablan como casi ningún otro venezolano habla. Hablan regularmente diciendo usted en lugar de tú. Y no importa si el nivel de confianza es muy profundo, siempre dicen usted. Y hablan como con un cantadito, con un acento bien pronunciado. Y yo decía, pero ¿por qué ellos hablan así? Así como los argentinos, por ejemplo, que dicen vos y dicen silla, no dicen, no pronuncian la Y o la Y. Y yo decía, ¿será que ellos no pueden? No, ellos sí pueden. Físicamente, ellos pueden hablar de otra forma, pero culturalmente, ellos no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque eso está impregnado en ellos. Porque su cultura le dice, esa no es una forma de hablar, esa es la forma de hablar. Entonces, así de pesada es nuestra cultura, así de pesada son las cosas con las cuales nos impregnan. Y podemos cambiarlas, sí podemos cambiarlas, pero necesitamos primero que nada identificarlo y comenzar con nuestra mentalidad a hacer prácticas que empiecen a modificar eso. Y no me refiero a la forma de hablar, me refiero a la forma de ver las cosas, si me sirve o no me sirve, porque la cultura tiene un gran peso. Escribí, pensar exitosamente es esencial para tener éxito. Si tú quieres tener éxito, si tú quieres desarrollarte, si tú quieres tener una relación de pareja sana, si tú quieres tener un léxico mejor, si tú quieres expresarte mejor, si tú quieres codiarte en círculos sociales distintos, pensar de esa forma es esencial. Porque si nosotros no pensamos así, escribí aquí, si como exitosos o como aspirantes a ser exitosos, no aceptamos pensar determinadamente en el éxito o en forma de éxito, terminaremos pensando y actuando por defecto, miren, es defecto por cultura, por cómo nacimos, conforme a las creencias predominantes en nuestro entorno. Si yo vengo de un entorno de fracaso, de una familia que no ha cumplido sus sueños, porque eso pesa mucho, la cultura familiar pesa mucho, y pesa mucho porque en algunos momentos hay personas que dicen, yo quiero progresar, pero siento de que si yo progreso, por lo menos económicamente, y vengo de una familia económicamente pobre, entonces yo voy a fallarle a esa familia, voy a traicionar mis raíces. Entonces, si yo no comienzo a pensar, a decirme, mira, lo primero que tiene que tener éxito, amigo mío y amiga mía, es tu mente. Si tu mente no logra concebir el éxito, no logra convertir el éxito en maneras de interpretar el mundo, de manera de interpretar una situación, entonces usted no va a tener éxito sencillamente, no va a lograr nada sencillamente. Hay un sueño y un sueño va a tener adversarios y va a tener aliados. ¿Con quién te vas a juntar? José en la Biblia tuvo un sueño y sus propios familiares fueron sus primeros adversarios, sus primeros familiares, su papá y sus hermanos. Vas a tener adversarios, pero él mantuvo una mentalidad que lo conectó con lo que él iba a lograr. Entonces, la cultura va a ser un peso para ti, pero tú tienes que aprender a tener el poder de cambiar esa cultura. Escribe aquí. ¿Por qué es importante cambiar la mentalidad? Dice, tú puedes fingir mucho, puedes, eh, ¿cómo diría? Puedes acompasar algunas personas, pero si no acompañas eso con un cambio mental, cuando alguien apriete el botón cultura, vas a volver a ser quien antes eras. Vas a volver a pensar como antes. Si tú no acompañas esos hechos con mentalidad que lo respalde, al apretar el botón cultura, vas a volver a pensar como antes. Porque está bien, necesitas prácticas recurrentes, pero esas prácticas, si no vienen soportadas por una mentalidad, por un
A mí me gusta la palabra mindset, porque el mindset está compuesto es decir, como un set, como un conjunto de pensamientos. Si ese comportamiento que tú estás practicando ahora no tiene un set de pensamientos que lo respalden, va a ser hueco y cuando alguien apriete el botón cultura, tú vas a volver al punto de inicio. Pero si tú acompañas nuevas acciones con nuevos pensamientos, entonces allí va a crearse una cultura en tu vida. Entonces allí va a empezar tu mentalidad a ser distinta. Y lo puedes ver si tú te sientas un día y te analizas y dices, ¿cómo era yo hace 5 años? ¿Cómo era yo hace 3 años? Desde que empecé a hacer estas prácticas, te vas a dar cuenta que algunas cosas que hacías hace 5 años, hoy para ti son totalmente inconcebibles. Inconcebibles. Hoy están automatizadas en ti. ¿Por qué? Porque se hicieron parte de ti. Hay un pensamiento que a mí me parece que lo explica muy bien. El maestro Jesús, hablando con sus discípulos en el libro de Mateo, le decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Los fariseos eran algunos maestros de la ley hebrea que eran considerados hipócritas porque, bueno, así, decían que hicieran unas cosas, pero ellos hacían otras. Y era un espíritu sumamente religioso para la misión que tenía Jesucristo en la tierra. Y me gusta el ejemplo, lo que quiero rescatar es el ejemplo de la levadura que leuda la masa, porque la cultura es una levadura que leuda tu mentalidad. La levadura, cuando tú, los que saben básicamente de cocina, la levadura es un complemento que cuando tú lo mezclas con la harina de trigo, hace que la harina se infle, ¿no? Crezca. Pero cuando tú pruebas la harina no pierde su color, no pierde su textura, no pierde su sabor, pero su estructura molecular cambia. Pero la levadura no es agresiva con la harina, es muy sutil. Cuando tú lo puedes echar, pero cuando la mezclas no puedes diferenciar la levadura de la harina. Entonces, así es la cultura, se mezcla de tal forma que es imperceptible, que, que empieza a hacer prácticas pequeñas y te cambia la estructura pensante y no te das cuenta. La cultura mundial cambió después del coronavirus. Claro que cambió, no nos dimos cuenta. No, nos dimos cuenta quizás cuando empezó, pero cómo ocurrió, probablemente no. Empezamos a practicar nuevas cosas. Así ocurrió. Empezamos a tener prácticas recurrentes que hoy que cambiaron nuestra forma de pensar y de concebir el mundo. Nos puso lentes nuevos, nos sentó en una silla distinta a mirar las cosas. Entonces tenemos que cuidar mucho las prácticas que tenemos y la mentalidad que tenemos cuando practicamos, porque esas prácticas, amigos míos, amigas mías, va a mudar todo nuestro pensamiento, toda nuestra mentalidad. Escribí, el peligro de las culturas es que son imperceptibles, sean culturas buenas o sean culturas malas. La cultura de pobreza, la cultura de fracaso, la cultura de pereza es muy sutil. ¿Alguna vez por lo menos los que son latinoamericanos y aún más venezolanos, han escuchado estos pensamientos de es viernes y el cuerpo lo sabe? Eso es una cultura. Eso es una cultura. Odio los lunes es una cultura y es una cultura de pobreza, déjenme decir. Todo aquel que pasa la semana esperando que sea viernes, obsesionado con los días libres, obsesionado con los días feriados, eso es una cultura de pobreza. Eso es una cultura de no querer trabajar. De hecho, ese pensamiento que está por ahí de no trabajes duro, trabajas inteligentemente, eso es una cultura de pobreza disfrazada. Yo soy de los que creo y me hago responsable, lo puedo conversar, no debatir porque no me gustan los debates porque suelen ser muy agresivos, pero lo puedo conversar con alguien y argumentar con alguien. Que eso de que el trabajo inteligente es mejor que el trabajo duro, eso es una falacia. Todo trabajo, sobre todo porque lo hablan con respecto a los emprendedores, ¿no? Y, y todo emprendedor sabe, todo el que ha emprendido sabe, que trabajas muchísimo más como emprendedor que como empleado. Que el trabajo es mucho más duro como emprendedor que como empleado. Sumamente duro. Entonces, no engañes a las personas diciéndoles que el emprendedor trabaja inteligentemente. Es solo que cuando trabajas duro el suficiente tiempo, logras sistematizar el trabajo, ¿ok? Y ciertamente, cualquier cosa que tú
Lo único difícil es lo que no se practica. Todo lo que tú puedes practicar recurrentemente se va a hacer fácil porque se va a sistematizar en ti. Eso es lo que ocurre. No es que hoy trabajo duro y mañana, pum, y empecé a trabajar inteligentemente. No, me hice experto y el expertise te lleva a ser más efectivo y hacer, pero el trabajo siempre es trabajo, ¿ok? Y es algo digno. Creímos como cultura que el trabajo es una maldición. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó para, dijo, fructificar, llenar la tierra, sojúzgala, es decir, produce, es decir, que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso para trabajar. La maldición no es sobre el trabajo. La maldición del hombre después del pecado no es sobre el hecho de trabajar. De hecho, la maldición es sobre la tierra, no sobre el trabajo del hombre. Entonces, eso es una cultura que se nos ha enseñado, que el trabajo es malo y vivimos despreciando el trabajo. Y vivimos en la cultura de voy a trabajar menos para producir más. Y eso es una cultura, amigos míos, de pobreza. Y ese engaño lleva a muchas personas a ser defraudadas porque entonces le presentan proyectos donde vas a hacer dinero rápido y la gente cae y pierde dinero porque todo tiene un proceso. Y saltar procesos también es parte de una cultura. Donde queremos hacer todo, a mí me gusta llamarlo la generación TAN. TAN es una bebida, no sé si en el país donde escuchas esto, en el momento en que lo escuches, existe esa bebida. Pero es un sobre granulado que lo viertes en agua y tiene jugo de distintos sabores. Entonces yo digo que es la generación TAN porque queremos que la generación sea solo agregue agua y ya todo está resuelto. Pero todo tiene un proceso. Pero la cultura nos ha enseñado a vivir mentalidad de pobreza. Escribí aquí como frase final. No importa que sea bueno o malo, lo que repitas constantemente será tu cultura tarde o temprano. Lo que hagas recurrentemente va a ser tu cultura, va a definir tu mentalidad tarde o temprano. No importa si es algo bueno o no importa si es algo malo. Por eso, cuida cuál es tu pensamiento más recurrente, porque ese pensamiento tarde o temprano se va a convertir en tu cultura y va a terminar definiéndote. Entonces, cuídate de la levadura. Cuídate de la levadura equivocada porque eso va a terminar definiéndote. Amigos, gracias por estar, gracias por acompañarme en este café. A mí, yo particularmente lo disfruté muchísimo, me gustó mucho. De hecho, creo que aprendí cosas enseñando a ustedes. Gracias por estar, muchas bendiciones. Les invito a estar pendientes, por supuesto, de Sabios, el podcast que está por estrenar el capítulo nuevo de Claves de Amor que nadie dice, donde estamos hablando de la visión de la mujer. Muchas bendiciones para todos. Les deseo mucho bienestar y que tengan todos el mejor día posible. Hasta mañana.